pues que si se ve la presentación, por favor. ¿Se ve? Te Sí, escucho y se se ve ve. bien. Muchas gracias. Bueno, nuestra idea hoy día es difundir el concurso temático I+D 2023. 2023 porque viene con platas del año 2023, no obstante se postula a fines de, digamos, del segundo semestre y se evalúa entre el segundo semestre y primer semestre del año que viene en curso, digamos, ¿ya? Como misión, ya la Paula un poco les entregó la misión nuestra de la CIA. Nosotros necesitamos y somos conscientes que tenemos que impulsar la creación, difusión y transferencia de conocimiento, capacidad científica tecnológica, que tienen que estar siempre en una estrecha colaboración y vinculación con las empresas y emprendedores, la sociedad civil y el Estado y la academia, de manera de hacernos cargo de la demanda por resolver problemas que requieran de I+D o de innovación. Y eso, a través de nuestros instrumentos, tratamos de hacernos cargo, tratamos de llevar adelante esta misión como institución con los cambios que sucedieron con la creación de la agencia y el consecuente ministerio y todo lo que significó la adecuación de los, digamos, con algunos instrumentos Corfo. Solo mostrarles rapidito la realidad nuestra hoy día. Nosotros pasamos de ser el clásico FONDEF que tenía más o menos el IDEA I+D, la investigación del DIT, que es el concurso, que es la continuación de esta etapa, digamos, temáticos en relación a las áreas de interés o áreas prioritarias, que yo les voy a hablar un poquito más adelante. Teníamos el VIEW, que es el valorización de la investigación en la universidad, que tiene que ver con una especie de un proyecto de I+D de inicio para tesistas de pre y posgrado. Y obviamente se nos incluyen y se nos incorporaron a nuestra cartera los Startup Ciencia, que son empresas de base científica tecnológica, que más o menos todo el mundo conoce, los hubs, que tienen que ver un poco ya a mayor grado de amplitud con transferencia y todo eso, la inserción de tesis de doctorado en la industria y la inserción de doctores o capital humano avanzado en la industria, que también obedece a este fenómeno de relacionar la academia con la industria más potentemente. También en el ámbito más público se nos incorporaron los desafíos de innovación de interés público, que son muy interesantes, un instrumento muy lindo y muy interesante y distinto a lo común. Aquí se hace más sobre la demanda que sobre la oferta, de respecto de los problemas. Está el NAM, que es un desafío de longevidad saludable en conjunto con Estados Unidos. Y por último el FONIS, que era el Fondo Nacional de Investigación en Salud, que clásicamente estaba con nosotros, orientado un poco a salud pública. Hoy día vamos a hablar del IDEA I+D en sentido estricto. ¿Cuál es el objetivo del concurso de IDEA I+D? Impulsar el desarrollo de I+D aplicado en las universidades y centros del país mediante la colaboración de estas entidades con la empresa, sociedad civil e instituciones públicas. Y hay un punto importante: colaboración con un estamento distinto a lo que es clásico de la academia, que permita desarrollar productos, procesos o servicios que tengan un potencial de ser transferidos y escalados. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la investigación tiene que ser hecha con una mirada de aplicación y con una bajada hacia un producto, proceso o servicio. Más adelante vamos a discutir qué significa esto, vamos a resolver todas las dudas, pero siempre con una mirada hacia una aplicación de un producto final o algo. No en el instante del término de este proyecto, puede ser a un largo plazo, este puede ser el puntapié inicial y esto puede requerir muchas otras instancias, pero la idea nuestra es esa, que sean potencialmente transferibles o escalados. Eso da un poco la magnitud de lo que uno tiene que buscar hacia adelante. Ahora, en general, como objetivo específico, nosotros queremos que sea más de este concurso, puntualmente, contribuir al desarrollo del conocimiento y tecnologías que permitan solucionar problemas y aprovechar oportunidades del sector privado, sector público, sociedad civil. Eso es una cosa muy prioritaria, es decir, tratar de ver desde la demanda con I+D resolver esos problemas que le demandan, sea el sector privado, sector público, la sociedad civil o en conjunto. Generar y fortalecer alianzas de investigación aplicada e innovación colaborativa entre beneficiarias y actores del ecosistema de ciencia, tecnología, conocimiento, innovación y usuarios finales. Este punto es súper importante. La experiencia nos ha mostrado que los proyectos que son exitosos en desarrollo, sean estos de interés público o de precompetitivo, son aquellos que van de la mano de quienes requieren esta solución, quienes son sus usuarios, y se desarrollan de frente, no a espaldas de ellos.
¿ya? En general, aquellos proyectos que carecen de colaboración quedan en el camino o quedan esos resultados en algún anaquel o en algún lugar de una oficina de alguna universidad, y es difícil convencer a las entidades que son las asociadas si no estamos trabajando de frente colaborativamente con ellas. Es un punto que está cambiando, que ya cambió hace un tiempo, pero que necesitamos que se fortalezca. Fomentar la instalación de habilidades y conocimientos diversos y complementarios al interior de los equipos, promoviendo la excelencia en materia disciplinar, el conocimiento y la transferencia de resultados. Esto también es un punto importante. Nosotros somos conscientes, como estábamos diciendo, que esto es un continuo de ir mejorando. Parte de estos proyectos buscan mejorar las habilidades, instalar conocimiento, si es que no existe, o complementar lo que existe al interior de los equipos de las beneficiarias, sobre todo en aspectos de transferencia o de conocimiento en I+D o de I+D, ya que a veces es un poquito más débil respecto del clásico conocimiento de ciencia básica, digamos. Crear y fortalecer líneas de equipo. Nosotros la experiencia nos ha mostrado que el FONDEF en eso lo hace y crea nuevas líneas, equipos de trabajo en I+D, más I, y así contribuye a que estos mismos equipos vayan generando otras capacidades y otros proyectos en esta misma línea y fortaleciendo el ecosistema de ciencia y tecnología. Esta convocatoria en particular partió ya el 30 de agosto y cierra el 24 de noviembre del año en curso. Tiene dos grandes bolsos o líneas. El genérico, que en el fondo es el clásico de todas las áreas del conocimiento. Aquí están todas las ciencias y áreas agrupadas. No tenemos ninguna restricción a ningún tipo de proyecto. Aquí lo importante es si el proyecto viene con un problema que es relevante, si el proyecto viene bien planteado, el proyecto podría tener una muy buena chance dependiendo de donde quede y de los recursos. Pusimos aquí todo un grupo de áreas, pero alimentos, agropecuaria, forestal, manufactura, más clásicas como sector sanitario, salud, pero también otras que están a veces un poquito alejadas, pero que nosotros también tenemos, como turismo, logística, transporte, comercio, servicios financieros, industria creativa. O sea, nosotros no nos cerramos a ningún área que pueda generar algún producto, proceso o servicio que pueda impactar y ayudar a resolver un problema detectado y que sea importante. En paralelo están los temáticos que tienen que ver con áreas de desarrollo prioritario que generalmente tiene el país o que tiene, en este caso, conversadas con el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Aquí tenemos 4 en desarrollo en este concurso. La primera es crisis climática y seguridad hídrica, no cabe duda lo importante que es. La segunda tiene que ver con hidrógeno verde, energías renovables y electromovilidad. Bueno, muy de la mano con la primera probablemente, y necesitamos cambiar la materia energética ya hace rato, entonces necesitamos investigación aplicada en eso. El tercero es el desarrollo tecnológico aeroespacial y para los observatorios astronómicos, un área importante para nuestro país con el potencial de cielos que tiene, con todo lo que significa en astronomía principalmente, que somos prácticamente líderes mundiales en observación y todo eso. Y el último, que es un área nueva muy importante y muy necesaria, que es transformaciones sociales y culturales para un nuevo modelo de desarrollo. Yo ahora voy a revisar rápidamente cada línea, voy a describir, voy a ir leyendo un poquito para poder dejar más o menos claro y podemos después conversar más en profundidad cuando tengan alguna pregunta. Bueno. En el primer caso de crisis climática y seguridad hídrica, lo que uno busca son proyectos de investigación que hagan desarrollo de investigación en nuevas tecnologías relacionadas con el monitoreo de parámetros clínicos. Y aquí un punto importante, que no solo involucren obtención de datos, sino que hagan una innovación tecnológica que mejore la calidad de toma de decisiones. Y ahí es donde está la diferencia de la investigación en términos de la bajada al producto. Yo hago una obtención de datos, genero una base de datos, una nueva base de datos, pero con eso tengo que mirar un peldaño más allá de qué hago con eso después. Y ese es el producto que uno tiene que pensar, a lo mejor no en este proyecto, en un futuro proyecto, por ejemplo. Desarrollo e investigación de tecnologías que permitan un modelamiento de escenarios futuros relacionados con la adaptación frente al cambio climático y que ayuden a mejorar la calidad de toma de decisiones de los organismos del Estado y empresas privadas. Nuevamente, pensando en toma de decisiones tanto público como privada, a un paso más allá de una investigación con algún sentido, por ejemplo.
Desarrollo e investigación de nuevas tecnologías constructivas y metodologías de planificación urbana para aumentar la resiliencia de la infraestructura crítica vulnerable y estratégica del país para la generación de recomendaciones en base a viviendas. Por ejemplo, si ustedes se fijan, ahí ya hay algo bien dirigido. O sea, queremos que un proyecto de este tipo pueda al final generar recomendaciones en cambios de la normativa de construcción, por ejemplo, el borde costero, qué sé yo, etcétera. Desarrollo científico y tecnológico que incremente la eficiencia y seguridad hídrica desde una mirada del uso humano y de cuencas con el fin de aumentar la resiliencia frente a los desafíos de escasez hídrica y así armonizar sus múltiples usos en el territorio. Desarrollo científico y tecnológico para generar nuevas fuentes de recursos hídricos que permitan la regeneración y reutilización del agua y aborde desafíos de calidad y saneamiento del agua, producción agroalimentaria y consumo humano. Desarrollo científico y tecnológico que aproveche y recupere las capacidades de los ecosistemas naturales y así dar solución a problemas de adaptación del cambio climático, generando soluciones nuevas o mejoradas, no todo acá tiene que ser nuevo, basadas en la naturaleza. Segundo temático, hidrógeno verde, energías renovables y electromovilidad, particularmente lo que dice hidrógeno verde y litio. Aquí se busca el desarrollo de tecnologías para la reducción del costo y hacer sustentable la producción de hidrógeno verde a partir de energías renovables. Prototipos de dispositivos y materiales para el uso de hidrógeno verde en sectores intensivos en el consumo de energías no renovables, por ejemplo. Esto es llevar el hidrógeno verde a estos sectores que consumen mucha energía. Alternativas de generación y almacenamiento eléctrico utilizando hidrógeno verde en sistemas no conectados al sistema eléctrico nacional, por ejemplo. Tecnologías que promuevan y faciliten la incorporación de proveedores locales en la cadena de valor de hidrógeno verde y permitan el desarrollo económico-social. Insumos y herramientas para el diseño de normas y regulaciones para la generación, almacenamiento y transporte de hidrógeno verde. Investigación aplicada en el desarrollo de materiales y componentes de mayor valor agregado para el litio. Desarrollo de tecnologías para aumentar la recuperación del litio en los procesos de extracción desde la salmuera y reducir así la evaporación del agua. Este es un fenómeno ya asociado a la producción de litio. Desarrollo tecnológico para una mayor sustentabilidad de la minería del litio, los salares y las comunidades que están en estos territorios donde se realiza esta actividad minera. Es muy importante siempre estar en una relación armoniosa con las comunidades. ¿Qué pasa ahora con lo que es energía solar y energía eólica, que es el segundo componente de este temático? Aquí se piden investigación en áreas como la tecnología para reducir costos de capital, CAPEX o OPEX, que son costos de operación. Modelos, software y tecnologías para la optimización de operación y el mantenimiento de, por ejemplo, energía solar, de energía eólica, de todo lo que significan los paneles o las mismas torres en todos estos sistemas. Tecnologías para la generación y almacenamiento y distribución de pequeña y media escala on y off grid, es decir, que salen de la red o entran a la red y que aceleran la penetración de los sistemas solares y eólicos y su distribución. Modelos de planificación y gestión de los sistemas eléctricos que integren generación eólica y solar, uso de red y activos de almacenamiento de energía. En electromovilidad se habla de desarrollo de tecnologías para la optimización y extensión de la vida útil de baterías, desarrollo de tecnologías para retrofitting de vehículos de carga y buses que permitan bajar los costos de adquisición y generar insumos para normas de regulación. El retrofitting es el reciclado de vehículos que puedan adaptarse a estas tecnologías, o sistemas más que vehículos solamente. Sistemas inteligentes de gestión de flotas con propulsión eléctrica que permitan optimizar trayectoria, puntos de carga, conexión con otros medios de transporte. Desarrollo de la electromovilidad en ciudades intermedias o pequeñas que permitan operar con menor demanda y estaciones bajas, bajo acuerdos público-privados, generando beneficios económicos, sociales y ambientales. Esto es muy importante. En general, la electromovilidad ha penetrado débilmente, o sea, de manera importante, pero todavía en grandes urbes, por lo menos en Chile, y de repente es mucho más fácil llevarlos a pequeñas ciudades. Mecanismos de gestión de carga, Grid to Vehicle and Vehicle to Grid, que en el fondo es cómo se gestionan las cargas de estos vehículos. Generación de insumos para certificaciones y homologaciones de aceleración de adopción de nuevas tecnologías. En el caso del tercer temático que tiene que ver con desarrollo tecnológico aeroespacial y para el observatorio astronómico, en el caso puntual aeroespacial,
es investigación y desarrollo tecnológico para el uso de datos satelitales en temáticas de cambio climático, seguridad hídrica, seguridad alimentaria, minera, pesca, acuicultura, logística y transporte, desastres naturales y potenciales nuevas áreas de aplicación. O sea, muy amplio en términos de donde ustedes pueden ver investigación y desarrollo del uso de datos satelitales. Desarrollo de prototipos satelitales y estaciones terrestres para la telecomunicación satelital. Desarrollo de tecnología satelital para cubrir necesidades de telecomunicación e información de territorios de difícil acceso para lo que son las redes terrestres y áreas marítimas, lo que comúnmente nosotros tenemos como comunicación hoy día, digamos, normal. Desarrollar sistemas para la recolección y almacenamiento y gestión interoperable de datos recibidos desde satélites. Para el caso de observatorios astronómicos, desarrollo de nuevas tecnologías para la instrumentación astronómica y la calibración de instrumentos, y para instrumentos que detectan otros fenómenos cósmicos, como lluvias de partículas, ondas gravitacionales. Esto incluye el diseño y construcción de instrumentos y calibradores en todo rango de longitud de onda. Entendemos a nivel de prototipado. Que un poquito eso porque sabemos hasta dónde tiene que llegar este concurso. Desarrollo de tecnologías en óptica adaptativa, interferometría, diseño y construcción de espejos y antenas, diseño y construcción de láser para guía electrónica asociada a sistemas de observación, componentes de sistemas de detección de fenómenos cósmicos en general. Desarrollo de nuevas tecnologías para el monitoreo de parámetros climáticos, así como el modelamiento de escenarios futuros que permitan mejorar la eficiencia de las observaciones y operaciones de observatorio. Esto es muy importante. A veces se pierden noches de observación en ese llevado a día, por no predecir aspectos climáticos que a veces influyen en eso. Desarrollo de tecnología y sistemas informáticos que apoyen la eficiencia de la operación de los observatorios y el análisis de sus datos en la producción científica. Esto ya con la operativa más de los observatorios. Tecnologías para el diseño y construcción de infraestructura de observatorio. Desarrollo de nuevas tecnologías renovables para el abastecimiento hídrico y de energía de observatorio, ligado al tiro con los que ya hablé recién, de hidrógeno verde, solares, eólicos, por ejemplo. Desarrollo de tecnologías para la observación astronómica desde el espacio. Es importante que también mencionemos que en el marco del convenio firmado entre la ESO, que es el Observatorio Austral, Europeo Austral, y ANID, sugiere que además se sugiere que se incorporen además estas líneas de investigación en este temático también, y que tiene que ver con la habilitación del mantenimiento predictivo de las instalaciones técnicas del ELT, el DevOps y pruebas de software operativo de los telescopios, este DevOps, que es esta constante generación de nuevos software o nuevos sistemas operativos, y el monitoreo y estudio de las correlaciones espaciales y temporales de la turbulencia atmosférica, una actualización del controlador del detector para instrumentos astronómicos que permitan puntualmente en este sistema poder trabajar de mejor manera. Otro temático, que es el último, y que tal vez un temático no más importante que el resto, pero muy, muy importante y que ha significado un muy importante desafío para nosotros, es este temático de transformaciones sociales y culturales para un nuevo modo de desarrollo. Aquí es muy importante dejar claro que voy a deletrear un poquito muy general lo que es. Cualquier duda podemos empezar a conversarla con los temáticos puntualmente. La primera línea temática acá es trabajar en la confianza interpersonal social y en las instituciones, y que incrementan el capital social en barrios y comunas, participación ciudadana y la involucración de la población en deliberación pública. Transición socioecológica justa e impacto en las comunidades. Esto es muy importante, cómo el desarrollo impacta en las comunidades. Entonces aquí tiene que haber una transición socioecológica justa en términos de eso. Migración y todos los fenómenos que han ocurrido asociados a la migración. Chile no ha estado ausente, ha sido un fenómeno mundial y a nosotros nos ha impactado de manera importante. Entonces aquí hay un área donde se puede hacer mucho trabajo en migración. Seguridad urbana, ni decirlo, en el punto de vista de que se puede hacer trabajo de seguridad urbana, innovación en seguridad urbana, educación financiera, pueblo originario y saberes ancestrales, cómo este conocimiento y cómo esta ancestría puede incorporarse en esta sociedad nueva y en este nuevo mirar que tenemos como sociedad. Cambios socioculturales post-pandemia, cómo la pandemia también nos cambió socioculturalmente y eso hizo que seamos tal vez una sociedad distinta, cómo nos adaptamos a eso.
transición tecnológica justa, esto es un punto crucial, cómo el avance de la tecnología ha dejado fuera un montón de gente, ya sea por rango etario, por tema económico, por tema de accesibilidad, y todo eso tiene que verse de un punto de equipararlo. Entonces, esas son las líneas temáticas que nosotros tenemos. Ahora voy a entrar de lleno un poquito a un detalle con las bases y después voy a hablar un poquito de lo que significa ya los proyectos como tal. Nosotros tenemos una estructura en las bases en términos de cómo se tienen que mencionar los aportes y cómo se trabaja en esto. Primero, recordar que aquí las instituciones son las beneficiarias, es decir, los proyectos son institucionales y que una institución para poder recibir beneficios tiene que ser una institución elegible para recibir subsidios. Yo voy a ver al tiro lo que significa una institución que es elegible. Estos proyectos deben venir con una asociada que obligatoriamente puede ser una hasta 3 como máximo, y la estructura de aporte es que la beneficiaria debe aportar un 30% de lo solicitado del subsidio ANID y la asociada un 15%. Estos subsidios, estos aportes pueden ser incrementales o no incrementales. ¿Qué significa incremental? Incremental es cualquier aporte que le duele al que lo aporta. Va desde dinero hasta pagar sueldo, comprar equipo, entregar algún bien que yo tengo que dejo de vender, etc. Y no incremental es valorizado. Yo valorizo algo, valorizo salas de reunión, valorizo personal que ya tengo, valorizo el uso de algún equipo digamos, en términos de que se los puedo prestar, pero en general tiene que ver con valorizar infraestructura. También se puede incluir una colaboradora que es opcional, que en general se difiere de la sociedad en términos de dos aspectos importantes. El primero es que en general no participa mucho en el modelo de negocio de masificación, sino que es más bien una entidad que entrega un know-how o una capacidad puntual al proyecto hoy día presente. Por eso no se les exige aporte, que es esa segunda diferenciación, ni firman ningún convenio para comprometer algún aporte. Solo entregan una carta donde comprometen la ayuda en esa carta, es decir, qué vamos a aportar durante la ejecución del proyecto. Por ejemplo, un determinado know-how. Otro punto importante, el subsidio máximo que se puede solicitar a NIP son de 200 millones, por lo tanto, si ustedes lo llevan a los cálculos, un 30% es que la institución beneficiaria o las instituciones beneficiarias deben aportar un 30% de esos 200, es decir, 60 millones en aporte. Y en el caso de las asociadas, 30 millones bajo las condiciones que ya hablé. Otro punto importante, en caso de existir más de una beneficiaria que se llaman beneficiarias secundarias, debe recibir al menos el 20% del subsidio. ¿Qué quiere decir eso? Que si la principal pide 200 millones e incorpora una segunda beneficiaria, de esos 200 deben ir 40 millones a esa beneficiaria secundaria para que se ejecuten bajo su responsabilidad. Si hay una terciaria, 40 más. Entonces, si se fijan, va disminuyendo lo que tiene la beneficiaria principal y se va haciendo una distribución más equilibrada del presupuesto, de manera que podamos tener redes de colaboración efectivas y que no esto signifique que una universidad que se lleva una gran cantidad de dinero solo se echa al hombro a otra por algunos pocos pesos en el fondo y haga una carga de hacer todo el trabajo. Y aquí la idea es que se colabore y que se crezca más o menos en manera pareja. Otro punto importante, todas las asociadas deben aportar. Si yo tengo una, obviamente una, pero si tengo dos y tres, las dos o las tres deben aportar y sumar este 15%. ¿Ya? No necesariamente todas por igual, pero todas deben aportar. Y como ya mencioné, los aportes pueden ser incrementales o no incrementales. ¿Qué significa ser una entidad elegible? La beneficiaria debe ser una entidad elegible para recibir subsidio. Esto es súper importante, o sea, tiene que estar en esa condición de elegibilidad. Y eso es un proceso que se hace en la agencia. ¿Cuáles son las entidades elegibles? Son personas jurídicas nacionales, primer punto, nacionales, sin fines de lucro, que están incluidas las universidades, instituciones de educación superior reconocidas por el Estado, institutos tecnológicos de investigación, desarrollo, tanto público como privado, y otras instituciones que realicen actividades científicas tecnológicas y que tengan como objetivo, indicado expresamente en sus estatutos, la realización de actividades de investigación y desarrollo. Esa cualidad permite que una entidad pueda pensar en ser elegible para recibir subsidio. Recalco algo,
Esto solamente corresponde a las beneficiarias. Las asociadas no tienen esta condición, por si acaso. ¿Cómo me hago elegible? Esto tiene que ocurrir al menos 30 días corridos antes del cierre del concurso en caso que no sean elegibles. Yo sugiero para esto revisar la lista actualizada de entidades elegibles. Muchas veces hemos pensado que no soy elegible y me hice elegible hace un tiempo. Hay una lista larga de entidades que ya hicieron el trámite y ya están, entre comillas, autorizadas, capacitadas para poder recibir, no capacitadas, autorizadas para poder recibir este subsidio. ¿Cómo me hago elegible? Debo enviar con estos 30 días de antelación una copia de la escritura pública de la Constitución y todas sus modificaciones. Debo enviar un documento donde se acredite ante la subdirección aplicada a FONDEF la realización de actividades científicas tecnológicas. Por ejemplo, qué proyectos de investigación he hecho, otro tipo de documentación atingente, las publicaciones, si tengo un staff de investigadores contratados, etcétera, etcétera. Un certificado de acreditación de la personalidad del representante legal, que se emite el registro civil, un certificado de vigencia de dicha personalidad jurídica sin fines de lucro con una anterioridad no mayor a 30 días, que también lo emite el registro civil. Esas condiciones se envían, o sea, esos documentos se envían 30 días antes del cierre y eso permite que la NID pueda indicar si una entidad es elegible o no para recibir subsidio. ¿Qué ítems se financian? Nosotros financiamos grandes, aquí los voy a diferenciar en 5, son 5 ítems grandes, todo lo que tiene que ver en gastos de personal, todo lo que tiene que ver con equipamiento, todo lo que tiene que ver con infraestructura, principalmente adecuación de infraestructura inmobiliario, todo lo que tiene que ver con gastos de operación, fungibles, software, subcontratos, pasajes, viáticos, gastos generales, y los gastos de administración indirecto de las entidades beneficiarias. Importante decir que estos gastos de administración indirectos hoy día son, según las bases, un 15% del subsidio FONDEF, por si acaso. Gasto en personal, los honorarios se financia personal contratado con posterioridad al proyecto, obviamente. En remuneraciones, personal contratado con posterioridad al inicio del proyecto, o sea, ustedes pueden pagar honorarios o remuneraciones, sueldo a gente que a partir del inicio del proyecto se contrata para el proyecto, pero además se puede pagar remuneraciones a personal preexistente de la entidad beneficiaria, siempre y cuando se cumpla que el sueldo bruto es menor o igual a 2,5 millones. Y además tienen que tener estas dos condiciones. O se dedican jornada completa al proyecto, donde la remuneración tope es de 2,5 millones, o se dedican a jornada parcial, donde va desde media jornada hasta jornada completa y la remuneración va a ser proporcional a esa dedicación, ¿ya? Todo lo que sea menor a 90 horas no podrá ser cargado bajo este ítem de remuneración de personal preexistente. Insisto, esto es para los que ya están preexistentes bajo estas condiciones. El pago adicional al sueldo base del personal preexistente, es decir, gente que ya está contratada, por ejemplo, investigadores que aporta a la entidad beneficiaria, los llamados incentivos antiguamente, esos tienen que tener una dedicación más del 20%, 36 horas para pagarse, y el máximo son 500.000 por persona al mes, independiente de esta dedicación, que insisto, tiene que ser de un 20% hacia arriba, como mínimo. ¿Qué ocurre ahora con la formulación de proyectos? Los proyectos nuestros tienen 3 capítulos. Los capítulos más importantes en términos de ponderación es el capítulo de contenido científico, tecnológico, y donde están los mecanismos de colaboración, que tiene un peso 50% en la nota. El segundo capítulo, que tiene que ver con la estrategia de desarrollo, transferencia, impacto económico, social, tiene que un 25%. Y el tercer capítulo, que tiene que ver más con condiciones de administración y capacidades científica tecnológica, que tiene que ver con la gestión del proyecto, un 25%. ¿Qué pasa con cada capítulo? El primero, que es el capítulo, digamos, el corazón del proyecto respecto del contenido científico-tecnológico, se pide un análisis un análisis del problema y la oportunidad que se genera para poder resolver este problema. Aquí es importante entregar delineado el problema, bien acotado en términos de dónde yo voy a llegar a resolver el problema. Yo no puedo resolver la paz mundial, no puedo resolver la diabetes de todo el mundo, no puedo resolver las enfermedades de todo el mundo, no puedo resolver la crisis hídrica de todo el mundo.
pero puedo resolver algo acotado en esas, por ejemplo, ámbitos como yo puse como ejemplo. ¿Cuál es la oportunidad que tengo? A veces el problema existe, pero la oportunidad ya no existe. Y eso tiene que ver mucho con el estado del arte. Se tiene que entregar un análisis del estado del arte, es decir, en qué se encuentra hoy día el avance de la investigación en ese problema respecto de soluciones parecidas o distintas, pero que apuntan a resolver el mismo problema. Aquí hay un punto importante. En general, uno de los errores que se comete es que no hay nada como lo mío para resolver este problema, pero hay un montón de otras soluciones distintas. Eso también tiene que estar mirado desde el punto de vista del estado del arte, porque hay que recordar que al final del día al usuario le interesa resolver el problema, no el mecanismo de cómo voy a resolver el problema. ¿Ya? Eso es súper importante tenerlo claro. Este proyecto pide resultados previos que estén en un TRL2. ¿Qué significa un TRL2? Significa que yo tengo que tener resultados o antecedentes que sustenten una hipótesis aplicada, que me permitan suponer que con 2 años de investigación voy a llegar a un prototipo mínimo, a una cosa en escala de laboratorio, en escala pequeña, pero que yo ya tengo algunas dudas de ciencia básica ya resueltas. Por lo tanto, las bases de datos ya las tengo, ya tengo más o menos avanzada investigación en un ámbito y puedo decir que voy a poder avanzar en un producto y que esto se podría aplicar para esto, etc. Hay que entregar la solución. ¿A dónde voy a llegar en este proyecto? ¿Ya? ¿Cuál va a ser la solución que se tiene que conectar, obviamente, con el problema o oportunidad respecto y cruzarla con el análisis de estado del arte respecto de lo que ya existe, obviamente? Es importante un detalle. El análisis de estado del arte es lo que ya está hecho, lo que se está investigando. Recordar siempre que lo que se está investigando puede que esté más avanzado que uno y por ende es un competidor fuerte para uno también. El proyecto requiere una hipótesis científica tecnológica. Es importante centrarse, esto es una sugerencia en una hipótesis que tiene que ver con el producto a desarrollar o con el ámbito a investigar. Muchas veces hay hipótesis secundarias, pero a veces las hipótesis secundarias, y esto es una sugerencia, tienden a perder la vista en términos de lo que es la principal que tiene que ver con el desarrollo. Tiene que existir un componente de investigación, es decir, dónde está el corazón de la investigación de este proyecto y dónde va a haber esta aplicación, dónde va a haber este aporte de componente de investigación, y los objetivos científicos que se tienen que conectar con la hipótesis de manera de poder ver si es que hay una conexión entre los objetivos planteados y la hipótesis o pregunta científica a responder. Luego, las metodologías que van a ir a tributar estos objetivos, es decir, ya esta hipótesis, aquí se pide metodologías de investigación y desarrollo. Esto significa un diseño experimental que va más allá de la metodología de investigación. Hay un tema de desarrollo, es decir, yo voy a tomar una investigación y a dónde la voy a llevar, con qué resultado voy a terminar en este proyecto, ¿ya? Más allá de un materiales y métodos clásicos que uno tiende a pensar. Los resultados comprometidos, aquí se piden 2 tipos de resultados comprometidos, voy a verlos en la siguiente diapositiva. Se pide que se describan los resultados que se van a comprometer en el proyecto. La carta Gantt, que tiene que ir en directa relación con la metodología, es decir, esos tiempos y esos resultados se tienen que ir cumpliendo dependiendo de una carta Gantt en 24 meses con los dineros que tenemos. Es súper importante que este proyecto tiene que ir acotado a 200 millones y 24 meses. Ese es un detalle importante como máximo. Entonces, todo este capítulo tiene que ir abordado en ese, digamos, esquema de financiamiento y de plazos. Tipos de resultados son todos los que están ahí. Los obligatorios que pedimos nosotros, el de producción, mínimo 1, máximo 2, es decir, qué es lo que voy a generar yo, qué producto, proceso, servicio voy a hacer yo en base al problema, al estado del arte y la solución propuesta. Lo otro que vamos nosotros a solicitar como obligatorio es un resultado de colaboración, es decir, a partir de este proyecto, ¿qué pretendo yo hacer como acuerdos formales con distintos actores de la continuidad de este proyecto o que me van a facilitar el proceso de transferencia, masificación, un siguiente proyecto, etcétera, etcétera? Y luego tenemos resultados que no son obligatorios, pero que son importantes a veces en proyectos de este tipo, que son, por ejemplo, el de transferencia. Aquí se ve todo lo que es licenciamiento, venta, unidad de negocio, alianzas, paquetes tecnológicos. Probablemente en esta etapa algunos dirán esto es muy incipiente para poder tener un resultado de transferencia y creemos que es correcto, es así, probablemente no lo van a tener. Producción científica, es probable que siempre haya producción científica, cuidando obviamente que si yo debo proteger, tengo que ver con cuidado qué voy a
publicar o voy a mostrar en alguna congreso o en alguna ponencia. Acá entran también las tesis que están rendidas y aprobadas en la cooperación internacional o un nuevo proyecto. Formación de capacidades, que esto es muy amplio en términos de las capacidades profesionales que yo formo, tesistas de posgrado, profesionales nuevos, cómo cambios en infraestructura, por ejemplo, cómo adecuo una infraestructura que yo tenía de menor calidad a una de mayor calidad, que me permite aumentar mis procesos, mejorar mis líneas de investigación, aumentar las líneas de investigación, etcétera, formación de redes. Y por último, pero no menos importante, lo que es el resultado de protección. Aquí obviamente corren lo que son las patentes, las marcas, los derechos de autor, derecho de autor, secreto industrial y todo lo que tiene que ver con esto de la protección. El capítulo 2 que tiene que ver con la estrategia de desarrollo, transferencia tecnológica e impacto económico-social, que tiene un 25% del peso. Aquí hay que describir el producto, proceso, servicio a desarrollar. Esta es la continuación de la solución. Es decir, aquí ustedes piensan en el producto final, que a veces se escapa de este proyecto porque va a requerir otro proyecto. ¿Cuáles son las ventajas de este producto en relación a sus competidores? O lo que hoy día existe, ya a la alternativa. A veces no hay un competidor, pero sí hay una alternativa. Las futuras etapas que requiere, es decir, yo voy a terminar este proyecto bajo una estructura en términos de algún nivel tecnológico y cuánto yo requiero después para llegar a este producto. Cuántos son los plazos que yo creo, el financiamiento, el escala de costo. Aquí no se pide costo, pero una noción de escala de costo. Si tengo que hacer ensayos clínicos, sabemos que son carísimos, por ejemplo, y que voy a tener que tener asociadas con espaldas para eso, por ejemplo. Un potencial mercado población objetivo. Aquí no se pide un análisis profundo ni un estudio de mercado, pero tener una noción del mercado, cuáles son los usuarios, si yo voy a determinar trabajar en cierta tecnología que hoy día tiene muchas competencias, saber que el mercado va a estar poblado de otras tecnologías que van a hacer que de repente esto sea más complejo en términos de su penetración. A veces hay mercados intermedios y no mercados finales, es decir, tecnologías intermedias que uno puede penetrar antes, sobre todo en tecnologías TIC a veces, o en términos informáticos, por ejemplo. Tiene que entregar una estrategia de desarrollo y negocio masificación, es decir, cómo voy a hacer yo que este producto se desarrolle, haya un negocio y se masifique. Insisto, no se necesitan aquí datos de un estudio de mercado, estudios de negocio, pero sí una idea de cuáles son los socios que voy a requerir, dónde debería venderse, si se va a vender, o si esto es un bien público, cuál va a ser el ente masificador. A lo mejor en un futuro voy a necesitar a X ministerio, X agencia, etcétera, ¿ya? El último capítulo de capacidades científicas y tecnológicas, que tiene el 25%, está el tema de los presupuestos. Los presupuestos tienen que ir de la mano con las metodologías, con lo que yo voy a hacer en el proyecto, con la gente. Aquí tiene que haber una concordancia de lo presupuestado y ver si esos dineros están correctamente asignados. A veces un desbalance, una alta compra en equipo disminuye los gastos de operación y eso a veces juega en contra del proyecto, por ejemplo. La definición detallada de cargos y funciones, es decir, toda la gente que va a trabajar, cuáles son sus funciones, cuáles son sus responsabilidades y en general asociar los objetivos de investigación que están puestos. El aporte que voy a hacer en capital humano, cuánta gente voy a contratar al proyecto que se está formando o que voy a hacer que aumente sus capacidades en términos del capital humano. Y en el caso de la promoción de la igualdad de género, han ido bien impulsando desde el año 2017 una política y ver cómo se incorporan esos elementos de paridad de género en la conformación de equipos de trabajo y de gestión del proyecto, así como en las metodologías de investigación, si corresponde, por ejemplo, a veces metodologías donde se necesita que la muestra sea más mujeres a veces, porque son patologías que le afectan más a las mujeres o al revés, etcétera. Y aquí un detalle importante, para todos los proyectos que estén con nota de adjudicación y que estén en el rol de dirección una mujer, se les bonificará 0,2 de la nota final, que es más o menos el número que dejaba en las listas de espera, las diferencias que habían. Entonces, esto es muy importante porque eso va a ser automático. Proyecto que queda para adjudicar y cuya dirección esté encabezada por una mujer, se le va a bonificar 0,2 de la nota final
y eso va a hacer que se mueva en el ranking de adjudicación. El proceso de evaluación y adjudicación tiene 4 grandes etapas. Digamos, el primero es la admisibilidad, donde se revisan los requisitos mínimos para obtener el subsidio, que es criterio de admisibilidad, este es un proceso relativamente rápido. El de evaluación, donde el proyecto se evalúa, que es el que requiere más tiempo, digamos, aquí se asigna a comités por área, hay evaluaciones de aspecto externo o de paneles o mixtas, y eso lleva a consensuar notas de panel. Luego yo les explicaba que habían 2 concursos grandes, el genérico y el temático, se hace un ranking, todos los genéricos, y un ranking de temáticos, van por rankings distintos, y en base a esos rankings ya la disponibilidad presupuestaria se hace la adjudicación en términos de el comité se sugiere cuáles son los proyectos a adjudicar, los que quedan en lista de espera y los que no son adjudicados. Tanto para genérico hay una, para temáticos hay otra. La admisibilidad, súper importante. Primero, ser una institución elegible. Eso, partamos de esa base. Segundo, el completitud del proyecto y presentación de los postulación en los formatos establecidos. A veces nos pasa que se les olvida un capítulo, no viene la información, se duplican cosas y lo que nosotros decimos es que tiene que estar la información mínima para que el proyecto sea evaluado. Ejemplo, a veces la metodología no viene y es vital para el proyecto. Y eso generalmente genera un problema en la admisibilidad. Entregar toda la información requerida en los capítulos de postulación, esto es súper importante. Aquí hay que ser lo más transparente y tratar de entregar la mayor información posible. Considerar como monto máximo de subsidio 200 millones. En caso de tener más de una beneficiaria, cada de esas beneficiarias, recuerden que deben tener al menos un 20% del subsidio. La duración máxima de los proyectos es de 24 meses. El aporte es un mínimo de la beneficiaria, un 30% del monto solicitado, que puede ser incremental o no incremental. Una carta de compromiso de las beneficiarias firmadas por el representante legal que compromete y acorda lo comprometido en plataforma. Esto es muy importante. Lo que se coloca en plataforma como aporte es lo que se tiene que validar con la carta, y lo que realmente vale es lo que está postulándose en plataforma. Y eso tiene que ir en directa relación con las cartas y los montos que están en las cartas, porque a veces eso no corresponde y eso hace que los proyectos queden fuera de bases. Incorporar al menos una o un máximo de 3 entidades asociadas pertinentes al proyecto que aporten un mínimo del 15% del monto solicitado en NIT, pudiendo ser incremental o no incremental. Al igual que en el caso anterior, tienen que tener cartas de compromiso por cada entidad asociada, comprometiendo lo que está indicado en plataforma, firmadas por el representante legal o alguien que pueda tomar decisiones desde el punto de vista de esos aportes. La declaración jurada simple de duplicidad, que este proyecto no tiene, digamos, no tiene duplicidad de financiamiento. La declaración simple jurada del director y director alterno respecto de relación con las asociadas o algunos de esos tipos. El equipo mínimo de investigación constituido por un director alterno y un investigador, eso lo va a pedir la plataforma y tienen que ingresarlo al momento de la postulación. Esos son los 13 puntos que son cruciales en la admisibilidad. Ahora en la evaluación, los proyectos son todos sometidos a la evaluación bajo este proceso, generan paneles de evaluación, en general por áreas. Los proyectos son enviados a evaluadores externos o evaluados en panel. En general se envía a un evaluador externo o evaluador externo y el panel recoge esas evaluaciones y con esas evaluaciones le sugiere a las distintas áreas los proyectos que son adjudicables y no adjudicables en términos de notas. Elabora un ranking de unas notas por cada proyecto, se consensuan estas notas y esas notas son después llevadas a los rankings como yo ya les mencioné. ¿Cómo se aprueba un proyecto en términos prácticos? A partir de este año hemos pensado que el capítulo 1 siempre va a seguir siendo el capítulo más importante. Por lo tanto, todos los proyectos que van para adjudicación tienen que tener capítulo 1 con nota 3 o más. Sin embargo, a veces el capítulo 2 y 3 necesitan algunas correcciones y a veces rechazar un proyecto por un tema puntual en el presupuesto, por un tema puntual en el modelo de negocio, para algo que es muy a futuro, sentíamos que había que darles una oportunidad. Por lo tanto,
podemos tener la aprobación de proyectos con nota roja en esos capítulos, siempre y cuando la suma de esos 3 dé mayor a 3. O sea, en sentido estricto y matemático, no pueden ser muy rojos esos capítulos, porque si no la nota cae, y tiene que tener un buen capítulo 3, porque si el primer capítulo está rondando el 3 y tenemos muchas notas malas hacia abajo, es probable que la nota final sea menor a 3. Por lo tanto, sentimos que este equilibrio de un buen capítulo 1 con alguna debilidad en un capítulo 2 puede ser sugerido para aprobación. Pero ojo, también puede ser sugerido para rechazo en estas condiciones con capítulos rojos. Eso lo decide el panel y al final la decisión final la hace el comité técnico asesor nuestro. Por lo tanto, de ahí sale un ranking, tanto para el genérico como para el temático, y ese ranking, según los recursos, se hace el criterio de adjudicación, lista de espera y no adjudicación. Recordar que para la postulación lo más importante es hacerla con tiempo. Eso no tiene ningún cambio, eso sí, históricamente igual. El plazo cierre es el 24 de noviembre a las 5 horas continental. Prepararlo con antelación, como dije, familiarizarse con la plataforma. A veces si no conozco la plataforma y entro una semana antes del cierre, hay cosas que no conozco. De acuerdo a la ley de transparencia, de acceso 20.285, de acceso a la información pública, tanto el resumen como los objetivos de los proyectos son información pública de libre acceso, por lo tanto, cuidado con lo que colocan en el resumen y en los objetivos. Nos ha pasado que colocan la receta de todo el secreto industrial, por ejemplo, en el resumen. Pero vuelvo a insistir, con tiempo. Esta postulación es a través de una plataforma que está ahí la dirección, que es la plataforma genérica de postulación. Hay las 3 direcciones importantes: el sistema de postulación, el portal del investigador, porque todos los currículum, con excepción del director o directora, se exportan desde el portal del investigador, por lo tanto ahí tienen que estar los currículum completos. No olvidar siempre que tenemos nuestra plataforma de consultas, ¿ya? Para todas las preguntas que ustedes tengan durante el proceso de postulación. Y eso era lo que les tenía que contar. Ahora quedamos abiertos a todas las preguntas y deseosos de escucharles las preguntas. Voy a dejar de compartir para que nos veamos. Muchas gracias, Francisco, por esta presentación. Te voy leyendo las preguntas que nos han ido dando en el chat, ¿vale? Dale. Entonces, la primera pregunta dice así. Gloria Enríquez pregunta, ¿el director alterno y los investigadores ¿Mm? pueden recibir remuneraciones en vez de incentivos? De ser así, ¿esas remuneraciones pueden cubrir parte del sueldo de algún investigador o del director alterno? Por ejemplo, que el director alterno o algún investigador tengan media jornada pagada por la universidad por trabajo que no tengan relación con el proyecto y la otra media jornada que sea directamente pagada por FONDEP por dedicación al proyecto. Ya. Es complejo ese escenario cuando la universidad es la que está aportando, digamos, el sueldo, porque en realidad el incentivo, o sea, entiendo el punto, porque son jornadas parciales. Igual, cuando tú tienes jornadas parciales, puedes recibir incentivos. No hay el incentivo no está asociado a un contrato de jornada completa, ¿ya? ¿Por qué digo que es complejo? Porque si tú tienes un contrato con una entidad, esa entidad te tiene que hacer otro contrato a ti como honorario. Y eso, en general, no se puede. Las entidades no pueden realizar duplicidad de contratos, ¿ya? Porque eso es súper importante que lo vean ustedes. Y en general las entidades, sobre todo si son universidades o entidades de este tipo públicas, en general no pueden hacer dobles contratos. Por lo tanto, es difícil tener a alguien con un contrato de media jornada y en paralelo un contrato de honorario. ¿Ya? Eso. Súper. La segunda pregunta ¿Mm? dice también Gloria Enríquez, dice, si alguien está contratado previamente por media jornada y a causa del proyecto se contrata para la otra media jornada, ¿se consideraría como personal preexistente o nuevo para efectos de la postulación y el proyecto? Sí, yo creo que sí, sí. Pero hay que atenerse a lo que dije. O sea, dependiendo de la dedicación que vas a tener, se podría pagar ese preexistente. Ahora, debo decir que ese preexistente
No está escrito que solo sea para profesionales o no investigadores, pero en general lo usan las instituciones más profesionales, como de las OTL o profesionales que apoyan los proyectos. Sin embargo, puede ser investigadores o directores, como preexistentes, ¿ya? Súper. Y luego también Gloria pregunta sobre horario de trabajo. ¿Se puede ser director alterno con media jornada asignada al proyecto o debe tener más jornada? No, no hay una relación. A ver, voy a explicarlo en base a la pregunta. Gloria, y a todos. Ustedes, cuando postulan un FONDEF, ustedes dedican horas. Entonces tú me dices, por ejemplo, yo voy a ser director y voy a dedicar 20 horas mensuales al proyecto, por dar un ejemplo. Eso es independiente de tu jornada de trabajo, sea media jornada o jornada completa, tú vas a dedicar 20 horas de esa jornada, ¿ya? Si tú tienes una jornada, una media jornada, eso significa que tienes 90 horas mensuales, por dar un ejemplo, tú vas a dedicar 20 horas de esas 90 horas, por ejemplo, o 40, o 50, o 60. Y ese es el porcentaje en base a esa dedicación, pero son horas, no dedicaciones en porcentaje. Y ahí es súper importante porque en base a esa dedicación, yo tal porcentaje de dedicación, y a esta dedicación que yo tengo en términos de mi jornada laboral, que en general es lo que aporta la universidad, es el incentivo que yo me puedo pagar, en caso de los incentivos, por si acaso. ¿Qué quiere decir esto? Si yo aporto un 30%, esas horas se traducen en un 30% de mi jornada, que yo estoy trabajando para el proyecto, yo me voy a poder pagar el equivalente a ese 30% con un tope de 500.000, por ejemplo. ¿Ya? Súper. Luego una pregunta que al parecer va a responder Paula. Dice, Patricio Rodríguez pregunta si esta nueva convocatoria reemplaza el antiguo concurso de investigación tecnológica. Bueno, Rodrigo, no. Este es el concurso normal que nosotros tenemos de la convocatoria I+D. Lo que pasa es que este año, tal como mencionó Francisco, nosotros lo estamos adelantando. Nosotros ya tuvimos esta convocatoria en 2022 que ya cerró, ya esta la estamos adelantando en 2023. La IT, que es la investigación tecnológica, que tiene otro propósito, ¿no es cierto?, que es desarrollar y validar la solución de base científica tecnológica y poder escalar, ¿no es cierto?, los TRL o escalar y madurar la tecnología para avanzar, esa nosotros la vamos a abrir, tenemos aproximadamente una fecha 8 de noviembre. También es para el concurso del 2023. Son dos distintas. Recuerden que la idea es poder tratar, ¿no es cierto?, de avanzar con el I+D y luego escalar, ¿no es cierto?, para poder ver la madurez y aumentar esta madurez tecnológica y poder alcanzar el mercado con el IT. Son súper distintas. Lo que pasa es que puede haber alguna confusión, dado que también ahora en el IDEA puedes escoger distintos tipos de proyectos, precompetitivo e interés público, que también en el IDEA nosotros lo tenemos incorporado, pero son súper distintos y la idea es que sean conectados. Muchas gracias, Paula. Luego una pregunta que es para Francisco. Jovan Kuzmisic del CATA pregunta cómo se ponderará la escalabilidad del proyecto y modelo de negocios en la temática de instrumentación astronómica. Este mercado es extremadamente específico y las solicitudes temáticas de eso no son traspasables a otros equipos o industrias. Ya, buen punto. Si yo entendí bien. Nosotros no evaluamos ni ponderamos en base al tamaño del mercado o a lo complejo o fácil que sea escalar una tecnología. No vamos a decir, mira, esto es tan difícil de escalarlo que le damos más nota. No, lo que nosotros evaluamos es si están conscientes del piso en que están y a dónde van. Me explico. A lo mejor con esto puedo dejarlo claro. ¿El nombre cuál era, Ricardo? Jovan o A Jovan, Jovan. no sé si lo A leí. Jovan. Por ejemplo, si tú hablas de salud, hay enfermedades que son extremadamente extrañas y que afectan a muy poca población. Nosotros no vamos a dejar fuera ese tipo de enfermedades porque son pocos los que se enferman. Pero en ese sentido, ahí hay que ser conscientes de que esos usuarios son muy poquitos y que probablemente para desarrollar un prototipo o algo o un producto al final, tiene que haber, por ejemplo, aporte del Estado o el Estado de por medio para financiarlo, por ejemplo. Por darte un ejemplo. Ese es el punto, o sea, hacer consciente que en el fondo lo que yo voy a hacer tiene un grado de complejidad distinto a lo normal
¿Y cómo lo voy a abordar? Eso también es súper importante, tener una idea de esto, de cómo lo hago, si lo necesito hacer con otro, con la ayuda de X, Y y Z, o en realidad va a ser otro proyecto de investigación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Mm? Muchas gracias, Francisco. Ahora hay una pregunta para Nicole. Gloria Enríquez pregunta con respecto a los proyectos de interés público, si hay alguna condición especial que se deba cumplir. Hola, buenos días, Gloria. La única condición de los proyectos de interés público es que sean productos, procesos, servicios que cuando estén ya disponibles en el mercado estén a la libre disposición y uso de los usuarios. Ese es como el fin de los proyectos de interés público, pero en las convocatorias son los requisitos y requerimientos que mencionó Francisco durante la charla que aplican tanto para los proyectos de interés público como para los proyectos precompetitivos. Súper. Y luego una pregunta que va a responder Paula. También Gloria pregunta, al momento de hacer la postulación, ¿se indica que el proyecto es de interés público o lo define la comisión evaluadora? Hola Gloria. No, eso en el momento de tú vas a postular en la plataforma de postulación, tú tienes que indicar cuál es tu tipo de proyecto, interés o precompetitivo. Súper, muchas gracias, Paula. Y luego para Francisco, Marcelo Rivadeneira de SEASA pregunta, dice, en la práctica, ¿qué porcentaje de los proyectos postulados se envían a evaluación de pares internacionales? ¿Tienen estadísticas de si los proyectos elaborados en inglés reciben mejores evaluaciones que los escritos en español? A ver, Marcelo, vamos en orden. El porcentaje que se envía a valores internacionales es bajo, no es muy alto, y es en áreas. Hay algunas áreas, yo asumo, ciencias sociales más complejo, por la temática además. En mi área en salud es más, por razones obvias, y probablemente en áreas de astronomía, astrofísica, uno tiene que recurrir a evaluadores que son internacionales. Eso es el primer punto. Por lo tanto, depende de las áreas, cuán amplio sea el espectro de evaluadores que hay. Nos pasa áreas que hay 2 o 3 personas en Chile y a veces postulan y te dejan fuera y para evaluarlos tenés que mandarlo afuera, por ejemplo. Segundo punto, es súper importante lo que dijiste respecto de evaluar internacional, porque los proyectos para poder ser evaluados internacionalmente hay que escribirlos en inglés. Ese es un punto importante. Nosotros permitimos que se escriban o en español o en inglés. Y sugerimos que, en realidad más que una sugerencia, es una solicitud, que si van a escribirlo en inglés, traten de que toda la documentación de la postulación venga en inglés, de manera que el evaluador extranjero no nos diga, mira, yo veo el proyecto, pero no entiendo nada de las cartas ni nada de eso. ¿Ya? Ese es el segundo punto. Y el tercero, que tiene que ver con mejores evaluaciones, me gustaría pensar que la pregunta va por mejores notas, porque la calidad de la evaluación tiene que ver con qué tan buena fue hecha la evaluación independiente de la calificación que recibió, y ahí nos encontramos que en general el evaluador internacional tiende a tener tal vez menos sesgo, y eso hay que ser súper honesto, ¿ya? Es más abierta su evaluación, pero a veces se pierde un poquito en el tema del impacto nacional y lo que es la realidad nacional. Este juego doble, por lo tanto, no estoy seguro de que eso al final tenga una mayor influencia, porque además te recuerdo, ese evaluador externo, esa nota llega a un panel, y ese panel es el que sopesa la nota, y ese panel puede ser internacional alguno, pero en general es un panel formado acá, digamos, que pueda tener gente que está afuera o gente que no es chilena. En salud tengo uno particularmente, que si bien es cierto trabaja en Chile, pero él no es chileno. Entonces, eso hace que al final la nota la vea el panel como con insumo de la evaluación externa, ¿ya? Gracias, Francisco. Acá hay otra pregunta para ti de Gloria Enríquez. Pregunta si está disponible la rúbrica de evaluación o todavía no. Sí, en las bases está la rúbrica, en las bases está los criterios de evaluación con los porcentajes. Lo que no está es el formulario con las preguntas particulares. Eso probablemente en las bases no está incluido, pero es documentación que se tiene acceso, digamos, por si acaso. Pero en las bases están los criterios, eso sí. Excelente. Y la penúltima pregunta, porque entró una nueva pregunta, la responde Nicole y Pamela Soto de Educación Inclusiva. Eh, Pregunta si la dirección del proyecto es compatible con la dirección de otros FONDEF.
Hola Pamela, ahí depende siempre de la disponibilidad horaria que tenga la persona que va a ser director o directora del proyecto. Si hay compatibilidad horaria para tener dos proyectos, sí. Nosotros revisamos lógicamente que un director o una directora no tenga una dedicación total en proyectos en un 130%. Entonces, esas son las cosas que nosotros vemos. Pero mientras haya disponibilidad, no hay mayores dificultades. Súper. Y Nicole, esta también una pregunta que va para ti, de Francisco Cható. Pregunta si el aporte institucional puede ser valorizado. Sí, de hecho, el aporte institucional puede ser incremental, que es aporte nuevo, o también puede ser no incremental, que es este aporte valorizado, ya sea en infraestructura, en equipos o en personal que trabajan en el proyecto. Así que sí, sí se puede.